Jadeó, observó la silueta ilusoria que se aproximaba a su rostro, por lo que evadió con rapidez. Su brazo derecho fue rozado por el filo invisible de la estela, hizo un corte al aire, bajó el cuerpo, deteniéndose al sentir el peligro en su espalda. Volvió a jadear, escupiendo al lado suyo. Su estómago subió y bajó, sus ojos se movieron, inspeccionando todos sus ángulos, mientras que sus manos presionaron aún más la empuñadura de su espada. «Tengo que vencerte», gritó en su interior, cargado con una fuerza y deseo de asesinar impresionante. Esquivó nuevamente, recobrando el equilibrio y yendo a por la yugular de su oponente, uno que fue más rápido que su ataque. Hizo cortes verticales, horizontales y diagonales, pero ni uno logró asestar en su enemigo. Frunció el ceño, su velocidad era donde flaqueaba, siempre había perdido por esa maldita debilidad y, aunque había pasado los últimos años en un interminable infierno para aumentarla, no había logrado superar sus expectativas, sabiendo que aún necesitaba mejorar, aún más. Fue golpeado, 1, 2, 3 veces, lo que provocó que tirara lejos su espada. Respiró profundo, sus palmas bailaron un ritmo lento y único, haciendo una curva baja y rápida, mientras sus dedos apuntaban a su enemigo. Al ver su oportunidad, desató la única técnica que poseía para un caso especial de no poseer arma alguna. Su palma derecha se movió hacia adelante, girando en media luna para quedar horizontal, y a continuación, su palma izquierda la acompañó, alejándose de su pecho, apuntando al cielo en diagonal. Fue un movimiento que parecía extremadamente lento, sin embargo, fue todo lo contrario. Justo cuando terminó, hubo una explosión por haber roto la primera barrera del sonido, sufriendo las consecuencias al terminar. Aún no logró perfeccionarla. Cayó de rodillas y, luego fue forzado a mirar el suelo, sosteniéndose con ambas manos, babeando y jadeando por el cansancio excesivo que su cuerpo había experimentado. Su excelencia. Una dama de aspecto servil y elegante se apresuró, se arrodilló y pidió por el permiso para tocar el cuerpo del noble hombre. «Estoy bien», resopló, frustrado y decepcionado de sí mismo. Siempre había pensado que tarde o temprano su esfuerzo terminaría por destronar de la cima a su hermano, pero parecía que aún, después de tanto tiempo, no había logrado hacerlo. El artefacto mágico que anteriormente había servido para crear un espejismo de un combatiente, se desactivó, haciendo que también la silueta ilusoria desapareciera. La dama, desconfiada por las palabras de su príncipe, optó por volver a preguntar y, en su nerviosismo, tomó el brazo del joven hombre para ayudarlo a levantarse. «¿Qué estoy bien, carajo?», le arrebató su brazo de manera grosera. Ya se sentía lo suficientemente mal, como para permitir que lo humillaran más dándole la mano por cansarse en un entrenamiento. La sirvienta asintió, bajó la cabeza en sinónimo de disculpa y se retiró 2 pasos hacia atrás. Se colocó de pie, limpió el polvo de la tierra de su pantalón con unos cuantos manotazos, mirando al cielo al finalizar. «Mi ropa», ordenó sin mucha energía. «Ahora vuelvo, su excelencia». Se retiró a pasos apresurados a la mesa de té de la lejanía, donde estaba tendida con perfecto detalle el atuendo que el segundo príncipe se podría al terminar su entrenamiento. Al regresar, le brindó, como era de costumbre, una bebida de frutas, luego un pañuelo con el que se limpió el sudor de su cara y cuerpo y, por último, su atuendo de finos materiales. «Estoy feliz de verle a salvo». El ambiente era tranquilo en el campo real de entrenamiento, siendo el ruido de la naturaleza el único que acompañaba al lugar, por lo que al escuchar la repentina voz, gruesa e imponente, hizo que los 2 individuos, parados sobre el terreno de tierra, rápidamente voltearan para observar al emisor. «¿Geryon?». Su mirada, repleta de una incredulidad y desconcierto inimaginable, observó a la alta silueta, vestida con una armadura ligera y acompañada con un manto de hombro de viejas pieles de bestias mágicas. El hombre inmediatamente bajó los 3 escalones de piedra, acercándose con una gran sonrisa, que a miradas de desconocidos, representaba la fiel sonrisa de un bárbaro. Justo al llegar a 2 pasos del segundo príncipe, cayó de rodillas, como si 2 flechas envenenadas hubieran impactado en su espalda. Bajó la mirada, colocando sus manos cruzadas y tocando sus hombros. «Lo defraudé, su excelencia». La dama, inquieta por lo que estaba observando, miró a su príncipe, tratando de encontrar una respuesta en ese rostro sin emoción. «Justo cuando me requería, no fui en su rescate». «Ponte de pie», Geryon ordenó con un tono de voz más cálido que su tono normal. El alto hombre alzó la mirada, pero no se levantó. «Conozco tu personalidad, por lo que sé que hiciste todo lo posible para ir a mi rescate, así que no te culpo. Debe hacerlo, le juré lealtad a usted y solo a usted, pero aun cuando debí cumplir mi juramento, no lo hice». Estaba renuente a escuchar las cálidas palabras de su príncipe. «Lo hiciste, pero también juraste proteger al reino, así que», sonrió con ligereza, «cumpliste con tu juramento». «Me niego a escuchar que me perdona», alzó la voz, siendo descortés con la entidad frente a él. Sin embargo, no se preocupó por esos simples detalles, no con el hombre arrodillado. «Si fuera el príncipe que conozco, ya me hubiera mandado a azotar 1000 veces. Así que oblígueme a besar sus pies»,
a quedarme de pie como una estatua hasta que mis piernas no puedan resistirlo, a estar en los calabozos durante mi vida entera, pero haga algo, no solo me perdone. Suspiró, negó con la cabeza y después de unos segundos de silencio, estiró su mano. Levanta, Geryon. Sabes que no me gusta repetir mis órdenes. El hombre de piel blanca como la nieve apretó sus puños, mordió sus labios con fuerza y bufó como un animal salvaje. Antes de colocarse de pie sin tocar la mano de su príncipe, no podía soportar ser perdonado tan fácilmente, no por el hombre al que le había jurado lealtad. Eres mi único amigo, Geryon, la única persona además de mi hermana en quien confío, respiró profundo, observando al alto individuo. No puedo perdonarte de algo donde tienes culpa, así que deja tus estúpidos pensamientos, ¿me escuchaste? Geryon asintió, pero no se atrevió a observar a su príncipe. La dama, quien mantuvo una expresión tranquila y digna de su posición, estaba en completo desconcierto. Aunque había servido al príncipe por pocos días, conocía su personalidad por los diversos rumores y las habladurías de la nobleza, por lo que al ver su actual comportamiento, la hizo sentir más que incómoda. Por cierto, ¿por qué regresaste? Creía que te habían ordenado quedarte en el norte. Las cosas se han complicado. Su excelencia, un hombre de porte recatado, vestimenta pulcra y mirada educada, se acercó con rapidez, interrumpiendo en el acto y sin deseo las palabras de Geryon. Su Majestad, el rey Brichan, lo está solicitando con urgencia en la sala de estrategias. Frunció el ceño al escuchar aquella orden disfrazada de petición, sintiendo cierta intriga sobre lo que ahora quería aquel maldito viejo. El galope del caballo golpeando el lodo, la lluvia cayendo, el fuerte viento rozando las ramas, los relámpagos iluminando el cielo. Entre la espesura del camino del bosque, las luces artificiales de un artefacto mágico alumbraban tenuemente un edificio ancho. Allí hay una posada, señaló con su mirada, observando después al tranquilo joven. Vayamos. Esta tormenta no nos dejará avanzar en los caminos posteriores. Tomaron la intersección, donde el camino se dividía en dos, uno despejado y otro que continuaba con el sendero al interior del bosque. ¿En qué sentido la tormenta es extraña?, preguntó, observando debajo de su pecho, donde un pequeño lobo estaba acurrucado, protegido por su torso y rostro de la lluvia. ¿Artificial? Esto es causado. No puedes decirme, o no quieres. Frunció ligeramente el ceño. Whittier solo negó con la cabeza. Un estruendoso y ensordecedor trueno cayó en las cercanías, retumbando en los oídos de los jinetes. Esta tormenta se parece mucho a cuando naufragué en aquella isla, mencionó el hombre de barba en trenza con un tono complicado. El caballo de Gustavo se levantó repentinamente, relinchando y mostrando sus dientes y, como si algo externo tratara de controlarlo, trató de tirar al joven de su dorso. Tranquila, pequeña, tranquila, le habló, sujetando las riendas firmemente para evitar su caída. ¡Ea! Tranquila, tranquila. El caballo regresó al suelo, pero continuó moviendo su cabeza de lado a lado con brusquedad. ¿Se encuentra bien, mi señor?, preguntó Meriel al detenerse. Gustavo asintió, pero continuó observando a su agresivo animal de transporte. Al recibir el consejo del lobo, rápidamente invocó su energía mágica, cubriendo con ella en forma de escudo al inestable caballo. El animal poco a poco se tranquilizó, volviendo a retomar su anterior cordura. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntó Tegan. Gustavo se acercó aún más, casi colocándose al lado del individuo de barba. No lo sé, acarició de forma cálida las crines mojadas del caballo. Algo o alguien estuvo implicado en la inestabilidad de mi caballo. Alzó la mirada, observando a sus compañeros. ¿Algo o alguien? Meriel frunció el ceño, mirando con un poco de incredulidad a su señor. ¿Quiere decir que hubo una persona que se atrevió a atacarlo? No estoy seguro y, casi puedo asegurar que yo no fui su objetivo. Pero eso ahora no es importante. Ahora lo primordial es ir a esa posada y protegernos de la lluvia. Ciudad de Atgila. Palacio Real. La atmósfera de dentro del vestíbulo real era tranquila, casi silencioso, aun cuando algunas sirvientas transitaban, o nobles que fueron requeridos caminaban, acompañados por sus siervos. Segundo príncipe, dijo una linda muchachita, pequeña y de cabello negro. Coleta y sonrisa tierna. Giró el cuello para observarla y al percatarse de quién se trataba, sonrió. Infanta Mars. Se acercó, mirando de reojo a los dos poderosos sirvientes que protegían a la pequeña niña, quienes no se atrevieron a hacer ni un solo movimiento. Geryon sonrió de forma hostil, descansando su mano sobre la empuñadura de su espada. Hermana rezó por su sano regreso en el templo de nuestro Señor y Padre, el Dios Sol, durante 10 lunas. Su tono era formal y respetuoso, elegante y educado. Estoy segura que desea verle, bajó el rostro, tomando un poco de valor para lo que estaba por decir. Si su excelencia puede visitar la casa de los Mars, hermana estará muy feliz. Estaré gustoso de hacerlo, asintió con calma, se colocó sobre una rodilla,
acercando sus labios al oído de la pequeña niña, ella se ruborizó al escuchar las silenciosas palabras, asintiendo poco después. Ahora me despido, infanta Mars. Su Majestad el Rey, me espera. Se colocó de pie, dando media vuelta para continuar con su camino. Su Excelencia. Se despidió la niña, haciendo una formal reverencia. Al pasar el umbral del pasillo que se dirigía a los salones reales, donde solo la realeza tenía permitido transitar, el hombre de aspecto fiero se acercó al oído de su señor. Puedo oler la esencia de un mago, Su Excelencia abrió y cerró sus fosas nasales, forzando a captar mejor el olor de los alrededores. Su caótica y poco controlada energía. ¿Qué tan seguro estás? Tanto como para haberle dicho, Su Excelencia. Ers frunció el ceño, meditando las palabras del alto hombre, apretó los labios, pero por más que se forzaba a comprender por qué razón un mago estaría en los salones reales del palacio, no logró hacerse con una idea, no hasta llegar al salón de estrategias y abrir la puerta, notando la característica túnica azul, con el manto dorado sobre el hombro de los altos magos de la Orden de los 13. ¿Un sabio? ¿Por qué hay un sabio con el rey? Su mente procesó todo a una velocidad impresionante, logrando obtener una respuesta que no le agradaba mucho. Debe haber sido por Catran. Ers, ¿tus piernas se encuentran bien? Preguntó el rey, sentando en el asiento más grande y decorada de la sala. Sí, Su Majestad, mis piernas están en perfecto estado. Es bueno escucharlo, sin embargo, tengo una pequeña duda, su semblante se endureció. ¿Por qué si claramente pedí tu presencia inmediatamente, has tardado tanto? Pido me perdone, Su Majestad, no fui completamente consciente de lo importante del asunto. ¿Cuándo harás algo de lo que pueda estar orgulloso? ¿Cuándo? Espero que pronto, Su Majestad. Dijo con total sinceridad en su rostro, pero que debajo de aquella expresión sumisa, se ocultaba un devastador ceño fruncido. Cierra la puerta. Ordenó. Ers asintió, volteando para observar a sus dos subordinados y, con una mirada seria les ordenó que lo esperaran. Yerión asintió y, la dama lo imitó, acompañada de una reverencia. La puerta de la tranquila sala fue cerrada, el silencio fue inmediato, casi asfixiante por la tensa atmósfera del interior. El príncipe miró al taciturno anciano de túnica, sonriendo con cinismo. Que los años venideros sean buenos, Su Excelencia. Dijo el anciano con una tranquila sonrisa y, movimiento ceremonioso de mano. Que los libros sean abiertos y la sabiduría recogida. Respondió el saludo con la cortesía de un niño mimado. El rey apuntó a una silla de madera frente al mostrador donde tenía sus papeles. El sabio continuó de pie, observando al joven príncipe con una mirada solemne, pero que a los ojos expertos era una mirada de un experimentado y calculador anciano. Iré directamente a lo importante. Su mirada fue tan penetrante que el segundo príncipe pudo sentirla husmeando en su mente. ¿Por qué no me dijiste que la generala divina de Rodur poseía ya la piedra de poder? ¿Qué? Su impresión fue genuina. La había practicado tantas veces que ya casi la había perfeccionado. ¿Esa perra posee la piedra? Pero, ¿cómo? El rey frunció el ceño. Por la información que había recibido de su primer hijo, sabía que algo sospechoso había ocurrido en la liberación del segundo príncipe, y al enterarse que la piedra anhelada estaba en manos del enemigo, sus sospechas se acrecentaron. Sin embargo, aquella expresión de sorpresa no parecía actuada, sintiendo que había la posibilidad de que en verdad, su hijo Ers no supiera nada sobre la noticia de la piedra. Los niños han prosperado, el sabio cortó el silencio, se han vuelto listos y poderosos y, no tengo duda que crearán un futuro espléndido. Pero no tienen lo que nosotros los viejos poseemos, ojos experimentados. Alzó la mano con lentitud, haciendo una media luna con 3 de sus dedos y diciendo 3 palabras en idioma antiguo. Los sellos en la sala retumbaron, pero no fueron rotos, solo excluidos de su trabajo por un pequeño instante. Una refracción luminosa se acercó a la frente del segundo príncipe, pero fue destruida justo en el momento en que su collar de oro brilló. Sabio Gilbert se levantó con furia. Ha tratado de hechizar a mi hijo, a un príncipe. Deseo una explicación y que sea buena, porque si no me complace, no dudaré en cortarle la cabeza. Ejerció toda la presión de su cuerpo, la suficiente para hacer temblar a los dos individuos frente a él. El sabio frunció el ceño, mirando con un ligero enojo al joven de piel delicada. Por supuesto que tengo una buena explicación. Asintió con calma. La escuchó. Me enteré hace mucho que la violenta dota de buenos artefactos a sus seguidores. Yo solo quise cerciorarme que no era así. Pero parece que me equivoqué. ¿Escuché bien? Ers apretó los dientes al levantarse abruptamente de su asiento, tragando las diversas maldiciones que su lengua quería soltar. ¿Me has acusado de traidor? Solo dije algo evidente. Su tono continuó siendo tranquilo, pero su mirada al observar al joven no fue para nada amistosa. Hijo de Mil. Ers. El rey cayó a su hijo. Sabio Gilbert, su acusación es muy severa, pero sus pruebas son desacertadas.
El artefacto protector en el cuello de mi hijo fue un regalo de su madre, así que su acción no fue justificada. El sabio abrió los ojos por la sorpresa, mostrando una expresión de culpa. Oh, por los antiguos, su mirada se dirigió al joven hombre. Puedo ver el enojo en sus ojos, su excelencia y, estoy seguro que es entendible. Actúe sin pensar, ruego me perdone. Ers frunció aún más el ceño, no tenía la autoridad para condenar o castigar al anciano, ni él, ni su padre, por lo que solo le quedaba tragar un poco de su enojo, sonriendo un segundo después como si lo anteriormente ocurrido no hubiera sucedido. Sus acciones fueron nobles, sabio, creyó que yo era un traidor y actuó como se debe al enfrentar a uno, pero como puede notar, se equivocó, pero no se preocupe, no estoy herido, ni nada parecido. El sabio asintió, pero su mirada, aunque tranquila, no perdió aquel brillo astuto. Tiene un gran hijo, Rey Brickham. Puedo asegurar que sus muchachos le traerán un brillante mañana al reino de Adguila. Hizo aparecer de repente un brazalete de oro, volteando para mirar al príncipe. Aunque esto no me exime de mi comportamiento anterior, espero que ayude a que su gran corazón me perdone, su excelencia. No hay nada que perdonar, así que puede conservar su brazalete. Dijo con una sonrisa, renuente a aceptar algo que posiblemente podría perjudicarlo en un futuro cercano. Por favor, considérelo. Le acercó aún más el objeto. Entonces, lo agradezco. Aceptó el brazalete al notar la mirada de su padre, sintiendo la energía elemental rodear su cuerpo al instante en que tocó el fino material. Es un artefacto mágico ofensivo de calidad poderoso. Aunque solo se puede ocupar una sola vez el hechizo que posee, estoy seguro que logrará salvarlo de un altercado sin salida. Le sonrió con calidez. Ers por primera vez experimentó un ligero escalofrío rozar su espalda. No sabía por qué, pero sentía que aquellas palabras ocultaban más de lo que decían. Sabio Gilbert, disfruté de su visita, pero es momento de que se vaya. Lo fulminó con la mirada. Todavía no estaba muy feliz por su acto hostil ante su sangre, y estaba seguro que si seguía en su presencia un minuto más con su tranquila sonrisa, no podría contenerse. El sabio volteó a ver al rey, asintiendo al sentir correctas aquellas palabras. Me despido, Su Alteza, y lamento el infantil incidente que provoqué. Bajó el rostro, para luego observar al joven príncipe. Su excelencia, espero que algún día logre perdóname. Sin decir una palabra más, caminó hacia la entrada, abriendo la puerta y desactivando su hechizo de insonorización. Gerión frunció el ceño al notar al pretencioso anciano. Dime, Ers, ¿quién es el joven con el que llegaste? Movimientos sordos, pasos ligeros, luces fugaces, gritos energéticos. En la alta maleza, un grupo de 3 combatía sin querer detenerse, apoyándose, dejando pequeñas aberturas y sincronizándose con cada segundo que pasaba. De pie, en el contorno de la batalla, un joven de aspecto firme y mirada solemne observaba el combate, con una bestia felina recostada sobre su hombro, una que solo podía ser vista por el muchacho. «Detrás de mí», gritó el hombre de los brazos gruesos. Su hacha de 2 caras resplandeció de azul con matices rojizos, impactando contra la suave tierra y creando una pequeña grieta, que se extendió ante los pies de la enorme bestia escamosa. Justo al alcanzar su objetivo, la grieta se iluminó de rojo, liberando una ráfaga líquida ígnea. «Ahora voy yo», gritó la dama del escudo. Golpeó con su hacha recién adquirida la superficie de madera de su arma defensiva y con un movimiento rápido, se acercó ante la bestia. Su boca liberó un espeso vaho, acompañado de un grito ensordecedor. La bestia levantó una de sus pesadas patas, pero su recuperación a causa del anterior ataque fue demasiado lento. La hoja curva de su hacha tocó sutilmente la piel escamosa de la bestia, criogenizando en el acto todo su cuerpo. Cinia se detuvo, impactada por el extraño suceso, saltó hacia atrás al notar la blancura del terreno, evitando tocar aquella energía gélida. «Maravilloso», dijo Tegan, admirando la enorme estatua de hielo. El cuerpo de la bestia comenzó a agrietarse, rompiéndose en cientos de pedazos segundos después. Meriel caminó ante su enemigo recién abatido, buscando con desinterés el orbe de color rojo con matices amarillos. «Mi señor», le ofreció el precioso objeto al joven de aspecto tranquilo, hincando levemente su pierna derecha y bajando la mirada. «Les pertenece a ustedes», dijo con un tono calmo. «Lo nuestro es de usted». «No estoy muy de acuerdo. Pero, mi señor». Acercó aún más el orbe. Meriel colocó su mano en su hombro. «No fuiste la única que arriesgó su vida y, aunque así hubiera sido, debes guardar lo que has conseguido con tus propias manos. Es una orden». «Así será». Asintió no muy convencida y, con movimiento sutil guardó el orbe en su bolsa de cuero. Dio un paso al frente, acercando sus labios a la oreja de su seguidora. «Te estás haciendo más fuerte», susurró. «Estoy convencido que si sigues así, tu venganza podrá ser tomada sin mi ayuda». Meriel guardó silencio, tragó saliva y apretó los puños. «El vínculo que me concedió aquel día me ha fortalecido,
mis instintos se han agudizado y mi percepción para la energía mágica se ha hecho más profunda. Un gracias no es suficiente para agradecerle lo que ha hecho por mí, mi señor. Sus ojos se iluminaron con ligereza. Solo espero seguir acompañándolo en su viaje. Yo también espero lo mismo. Sonrió. La luna, solitaria como de costumbre y rodeada por espesas nubes oscuras. Su luz, tenue y fría, alumbraba a un par de sujetos, sentados alrededor de una fogata. El silencio de la noche es tan escalofriante como la mirada fría de una bestia antigua. Quitó la carne del animal empalado al fuego, devorando con un poco de clase. Mi madre tenía la creencia de que en las noches como esta, las bestias se escondían de los verdaderos monstruos, dijo Meriel, observando sus alrededores con el corazón acelerado. Palabras muy sabias. Mordió y masticó, dejando salir de su boca el menor ruido posible. El viento de los espíritus, dijo Cinia repentinamente, bajando el paño que limpiaba su escudo y, con el rostro observando los oscuros árboles. ¿Qué quieres decir? Dejó de masticar, descansó sus brazos en sus piernas, mirando a la taciturna dama. La muerte ha estado presente en muchas ocasiones en este bosque. Quitó el largo mechón de cabello rebelde que obstruía levemente su visión, causando que las esencias de los desafortunados vaguen sin rumbo, atormentados por perder la oportunidad de llegar al campo de los sueños. ¿Puedes verlos? No, solo sentirlos. Una maldición que me ha acompañado desde que me fueron arrebatados mis padres. Apretó subconscientemente su puño. Que los dioses sean misericordiosos. Tocó su corazón. Eso desearía. Su mirada perdió vida, sus ojos color y su piel palideció. Su cuerpo tembló por el frío excesivo, levantándose con un movimiento tranquilo mirando un punto específico de la zona. Meriel y Tegan sintieron como si una entidad los observara, provocando un escalofrío rozar su piel. Los muertos no pueden dañarnos, al menos que sus esencias se corrompan. Mi madre decía, comenzó a cantar, con un tono suave, antiguo y sublime, que un viejo pescador llegó, que con las olas bebía y, que su bote se salpicó. Oh, niña tranquila, que el pescador por fin llegó, las antorchas prendidas, al mal le dirán adiós. Una poderosa energía antigua se liberó, envolviendo la zona con calidez. El hombre y la dama pelirroja se quedaron de pie, estáticos, impedidos de hacer un solo ruido. Cinia cayó de rodillas, tosiendo una bocanada de sangre espesa color negra. Dama Sin. Al perder las cadenas invisibles que lo detenían, se lanzó para apoyar a Fémina de rodillas. No te acerques, tosió nuevamente, pero no como el anterior, este podía ser descrito como algo más normal. Pensé que, en esta zona los espíritus vagaban, pero me equivoqué. Se apoyó en su pierna para levantarse. En este lugar lo único que habita, son criaturas corrompidas desde antigüedad. Odio que me sigan y, tú, seas lo que seas, lo has hecho desde que salimos de esa posada. Liberó de su vaina una parte de su sable, mirando la oscuridad de los alrededores. Puedo escuchar tu respiración. Se enfocó en un árbol en la lejanía y, aunque ocultas bien tu presencia, la marca de muerte que posees en tu cuerpo te vuelve un faro para mí. Jijiji, una risa, comprimida, siniestra y maligna se escuchó en los alrededores, haciendo eco y desapareciendo a los pocos segundos. Gustavo frunció el ceño, no era tonto, pudo sentir que algo quiso entrar a su mente. Lo sabía, lo sabía. La voz, chillona e infantil, pero con una abundante cantidad de energía maligna desprendiéndose de ella. Desenvainó con rapidez. No se había esperado que su percepción hubiera fallado. Podía sentir a la extraña entidad provenir de cada rincón del bosque, algo completamente inverosímil. Su idioma es que. Whittier bajó del cuerpo de su compañero, mostrándose hostil ante la extraña entidad. Del fondo, en el mismo árbol donde Gustavo había sentido por primera vez a su posible adversario, se logró vislumbrar una mano humanoide apretando el tronco grueso del hermoso ejemplar, de dedos largos y delgados, piel verdosa y uñas negras. Poco a poco la entidad extraña fue revelando su verdadero ser. No era muy grande, posiblemente medía lo mismo que el joven, solo que su cuerpo tenía demasiadas diferencias para ser considerado un humano. Encorvado, panzón y de cabeza grande. Pupila de reptil, labios delgados y dientes afilados. Extremidades largas, esqueléticas y, con espinas pequeñas en su piel. Vestía un atuendo extraño, un sombrero puntiagudo de cuero, dañado por el paso del tiempo, una camisa de lino desgastada y una túnica de mago rota, botas de cuero abiertas, dejando sobresalir los dedos de sus pies por la diferencia en tamaño. No tienes miedo. Interesante, interesante, jijiji. Volvió a reír, mostrando aún más sus dientes. ¿Por qué te tendría miedo? Arrugó el entrecejo. Hablas idioma de dioses negros, sonrió, pero más que una sonrisa complaciente, se mostraba fría, oscura y siniestra. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Apretó la empuñadura de su sable, podía entenderle, pero su dicción era mala, golpeando sus palabras, casi escupiéndolas, además de que, por primera vez,
no comprendió bien el significado de cada una de sus palabras. ¿Sabes a qué se refiere con dioses negros? Whitty lo miró, negando con la cabeza y, sintiendo un ligero temblor en su cuerpo al pensar en una posibilidad. ¿Qué es lo que piensas? ¿Tragó saliva antes de tu nacimiento? ¿Quieres decir que esto es algo sobre la profecía de la sacerdotisa del clan Ol? El pequeño lobo volvió a negar con la cabeza. Silencio, habla como antes, responde, responde. Dio un paso al frente, liberando de su cuerpo una imponente fuerza maligna. Soy un humano, cosa extraña. Ahora, tú dime qué eres. Ayudante negó la cabeza al pensar, bajando la mirada. No, siervo, siervo alzó sus ojos. Soy sirviente de los dioses negros. Posesión de algo importante, tienes, dámelo y vive. ¿Qué es lo que poseo que deseas? Sangre, poder antiguo, enemigos de dioses negros. Dámelo, dámelo y, vive. ¿Poder antiguo? Creo que puedo intuir qué es lo que deseas y, sabes, tu petición me resulta tentadora. ¿Qué ofreces a cambio? La criatura reflexionó, pero la poderosa y densa energía maligna no disminuyó. Vida, dijo después de un momento de contemplación, no mataré a poseedor de poder antiguo si me lo da. Trato. Como dije, una petición tentadora. Lamentablemente lo que ofreces a cambio no es de mi interés. Antes de terminar su frase ya había tensado los músculos de sus pantorrillas, sus dedos del pie presionaron el suelo y, justo cuando dijo la última sílaba de su oración, se precipitó contra su adversario. La criatura sonrió, activó el sello tatuado de su mano izquierda que momentos antes había estado invisible, liberando de su cuerpo una masa de madera negra y, con ella bloqueó el devastador corte que se dirigía a su cuello. El pequeño lobo apareció por su costado contrario, atacando con sus garras y desmembrando su brazo derecho. La criatura retrocedió con rapidez, sujetando con la palma de su mano la terrible herida, sellándola en el acto. Huelo mi sangre en bestia poderosa. Sal. Whitty apareció al lado de Gustavo, mirando con fiereza al horrible enemigo. Al notar el cuerpo del ancestral, la criatura tembló por menos de un segundo, sintiendo algo parecido al miedo, por lo que al intuir el desenlace de las cosas, dejó salir una gran bocanada de sangre. Sé que no debo ocupar la energía de muerte y, no tenía planeado hacerlo, pero gracias por intervenir. Así esto será mucho más rápido, dijo mentalmente. El pequeño lobo asintió, gustoso de haber ayudado. Aparecí en un momento malo, pero mi marca ha sido dejada, siervo ha sido de ayuda. Tiró la masa de madera y, como un susurro dijo palabras que no se pudieron escuchar o interpretar. Líneas negras comenzaron a aparecer por todo su cuerpo mientras caía de rodillas, explotando en un enorme sello de sangre que se logró vislumbrar por menos de 3 segundos. ¿Qué fue eso? Aturdido se lanzó hacia atrás, evadiendo las gotas de sangre que casi tocaron su piel. Whitty convocó su propia energía, tratando de contener la eterna oscuridad maligna que tocó los cimientos del suelo, pero le fue imposible hacerlo antes de que desapareciera para siempre. Algo malo está por ocurrir, dijo el pequeño lobo en idioma humano. Su tono fue suave, como la voz de una dama divina. Whitty, ¿hablaste? Tu voz es muy bella, pero si lo que dices es verdad, es mejor que siga interpretando tus mensajes en mi mente. Dijo con una mirada seria. Whitty asintió y, de un salto volvió a su fiel morada, el hombro del joven. Entre la interminable oscuridad, un grupo de 3 apareció, con sus armas desenvainadas y, con expresiones de agitamiento. Mi señor. ¿Se encuentra bien? Meriel fue la primera en hablar, mostrándose aliviada al notar el cuerpo de su señor y salvador. Escuchamos una poderosa explosión, observó a ambos lados, tratando de encontrar si había alguien externo a su grupo. Cinia sintió la presencia de alguien maligno en las cercanías. Recuperó el aliento y se acercó aún más. Me encuentro bien. Sonrió, sintiendo un poco de calidez al notar la mirada preocupada de su seguidora. Joven amigo, ¿qué sucedió? El alto hombre no guardó su hacha, la mantuvo descansando en ambas manos. Para ser sincero, respiró, mirando por un breve instante donde había estado el cuerpo del siervo de los dioses negros. No tengo la menor idea. Algo me atacó, yo respondí a su hostilidad y luego explotó. Fue una batalla fugaz. Gus Cinia se acercó, mirando de cerca al joven. Su herida se ha abierto. Señaló con sus ojos las improvisadas vendas cubiertas de motas de sangre. Gustavo encontró aquello extraño, ya que no recordaba haber sido herido o tocado por la criatura o su sangre. Gracias. Apretó la tira que por la interrupción de su enemigo no había apretado con eficacia y, sin dudar, sacó de vuelta su túnica de la bolsa de cuero y se vistió con ella. Tegan se extrañó levemente al notar las innumerables telas en su brazo derecho, notando inconcebible que no se hubiera tratado ya con una poción, pues era la primera vez que lo observaba sin túnica. ¿Está herido? Preguntó al no aguantar su curiosidad. Sí, respondió con un tono calmo. Pero no es una herida como tal, le dirigió una mirada tranquila.
Hay momentos para explicaciones, pero este no es uno de ellos. No debes preocuparte, te aseguro que esta herida no me impedirá cumplir con tu petición. No fue mi deseo interferir en tus cosas personales, dijo después de un breve momento de silencio. Ciudad de Atgila. Maldita sea. Arrojó la copa de metal a la pared más cercana, la cual provocó un sonido agudo al caer. Había recibido segundos antes un informe y, por la información contenida en el mismo, su enojo se había acrecentado. Su excelencia. La sirvienta se acercó, tratando de calmar la cólera de su amo. No te acerques. Le observó con ira, una ira mal dirigida y, aunque lo sabía, no podía evitar expulsarla en contra de la dama. La puerta fue golpeada 2 veces y, como si fuera un llamado a la compostura, Ers volvió a su habitual yo. Acomodó sus finas ropas, su cabello y limpió su cara con ambas manos. Su excelencia, nuestros invitados han llegado. Yerión se asomó al abrir la puerta, hablando en un tono bajo. Déjalos pasar, ordenó. El alto hombre asintió, abrió la puerta, dejando pasar a 2 siluetas, quienes vestían unas hermosas túnicas cerradas, capucha y zapatos negros. Justo cuando las 2 personas entraron, la puerta se cerró de forma silenciosa. Tomen asiento. Señaló con su mano una mesa circular de madera, colocada justo en el centro de la pequeña habitación. Los individuos asintieron, caminaron hacia la mesa y, con un movimiento sincronizado, se sentaron. Su excelencia, dijeron al unísono. El lugar ha sido insonorizado, protegido con una barrera antiobservación, así que pueden descubrirse. Su tono fue tranquilo, pero estaba cargado con una fuerte presencia. No deseamos contradecirlo, su excelencia, pero ella no debería estar presente. Su familia me ha jurado lealtad, al igual que ella y, estoy seguro que si alguien va a filtrar la información discutida en esta reunión, no será Saelle. La sirvienta del príncipe sonrió, no había mejor halago que el de un amo. Levantó el mentón, sintiéndose orgullosa y digna de las palabras del joven príncipe. No protestaré su decisión. Tampoco yo. Adelante, los espero. Se acercó a una de las sillas y tomó asiento. El primero en quitar la capucha de su rostro fue el hombre a la derecha de Ers. Su rostro mostraba una edad avanzada, poseía ojos codiciosos y calculadores, ojeras severas y labios pálidos. Su cabello marrón encanecido, largo, con 2 mechones resbalando por sus mejillas, unos que tuvo que acomodar detrás de su oreja, mentón prominente y pómulos bien marcados. Su excelencia. Bajó levemente el rostro. De forma casi inmediata, la persona a su lado ejecutó la misma acción. Era un hombre de tez oscura, mirada taciturna, pero sonrisa oscura. Su cabello ondulado y corto, con cejas delineadas y ojos oscurecidos por el maquillaje. Su excelencia. Igualmente bajó el rostro, aunque su acto fue un poco más respetuoso. Trae bebidas, ordenó, pero sin quitar su mirada de los hombres. Saelle asintió y, como una hábil sirvienta, se dirigió a la mesa de la esquina, donde se encontraba la bandeja con todos los utensilios necesarios para preparar bebidas. Pido su permiso para hablar, dijo el hombre de cabello marrón. Por favor. Seré franco con usted, su excelencia, tan franco que me arriesgo a incurrir en su ira, pero prefiero serlo, a ocultar mis pensamientos y rodear los temas importantes de manera superficial. Ya que estoy seguro que sería una falta aún mayor para usted, porque estaría insultando su inteligencia, así que, su excelencia, déjeme ser honesto. No esperaría menos. Gracias, su excelencia, asintió, tragó un poco de saliva y aclaró su garganta. Fue una total sorpresa enterarme que fui solicitado por usted, su excelencia, no solo porque mi poder y estatus en el reino es menor a otros nobles y aliados de usted, sino también porque mis negocios están pasando por tiempos difíciles. Mi lealtad hacia usted, su excelencia, es absoluta y, espero que usted lo sepa. Ersa sintió con tranquilidad, pero ahora mismo, ¿me es difícil saber en qué soy requerido? Noble Helios, te aprecio y te respeto, no solo como noble, sino también como individuo. Fuiste fiel a tus palabras y, fuiste leal a mi madre hasta el último día y, ahora mismo, aquella promesa que hiciste en su lecho de muerte debe ser realizada. Helios abrió los ojos por la extrema sorpresa, casi atragantándose con su propia saliva al intentar responder. Saelle apareció con una bandeja de plata en sus manos, colocándola sobre la mesa después de la confirmación de su amo. Colocó 3 platos de porcelana redondos y pequeños, luego una taza del mismo material sobre ellos y, al final vació un líquido caliente, color café suave. ¿De verdad? Alzó los ojos y observó a la dama, sintiéndose renuente para seguir con su oración. Como he dicho anteriormente, puedes hablar. Claro, su excelencia, es solo que jugó con sus dedos, lamió sus labios, sus ojos se distrajeron con cada objeto en la sala y, al final, solo tuvo que suspirar para recuperar de vuelta su confianza. Ese tema no es algo tan fácil de hablar, su excelencia. Yo lo diré por ti,
si te es tan difícil, respiró profundo y observó con total seriedad a ambos hombres. Voy a tomar el trono. Sus ojos, ni su voz mentían y, con lo severa que era su expresión, los dos hombres podían darse cuenta que estaba determinado a cumplir con sus palabras. Justo en el momento en que terminó de hablar, el silencio se presentó en la habitación, pudiéndose escuchar solo las respiraciones de ambos individuos, y de la dama, quien temblaba al ver la fría mirada de su amo, que describía con total claridad el terrible calvario que le esperaría si se atrevía a hablar de lo que estaba escuchando en la habitación. ¿Su excelencia planea asesinar al actual rey? Después de un buen rato de silencio, Alec, el hombre de mirada taciturna, al fin habló. Ers comenzó a reír, trató de aguantarse, pero le fue imposible. No, por supuesto que no. Podré contrariar a mi padre y ser totalmente opuesto a él en muchos aspectos, pero es mi rey y mi lealtad hacia él es como la de cualquier vasallo del reino. Lo que mi afirmación anterior significa, es que de una vez por todas, le quitaré a Catran el título de heredero. Lamento mis anteriores palabras, su excelencia, lo malinterpreté y coloqué palabras en su boca que jamás dijo, pero puedo jurarle que nunca fue mi intención faltarle el respeto a usted o a su majestad el rey Brickham. Expresó sus disculpas con rapidez. Hablar de traición era pena capital y, menos hablarlo frente a un integrante de la realeza, debiendo ser muy sincero para poder evadir la fría hoja del ejecutor. Por esta única ocasión dejaré pasar tu equivocación. Espero que entiendas que no soy un hombre que perdona 2 veces. Ya no reía, ni sus ojos, ni su boca. Por supuesto que lo entiendo, su excelencia y, muchas gracias. Bajó el rostro. En verdad apreciaba la misericordia del segundo príncipe, lo conocía y, era por eso mismo que sabía que por esta ocasión había corrido con suerte. ¿Por todos los medios? Preguntó Helius con una expresión seria. Por todos los medios, afirmó el príncipe. Será todo un placer ayudarlo a conseguir el trono, su excelencia. Y yo comparto su sentimiento. Gracias, su excelencia, por hacer uso de este simple hombre en sus planes. Agradezco su apoyo. Aunque la razón verdadera por la que pedí con urgencia sus presencias, fue por esto, sacó un pedazo de papel de entre su túnica. Hay 3 sabios de la orden en la ciudad, de manera que, mi libertad ha sido reducida, por ello necesito de su apoyo para encontrar este objeto. Les mostró el dibujo en el trozo de papel. Era una extraña tablilla con símbolos antiguos, con el más mínimo detalle colocado y pulido. No solo es importante, mi vida puede peligrar si no lo encuentro. Ambos individuos observaron la hoja de papel con interés y, aunque no les resultaba familiar ni en lo más mínimo, entendieron la importancia del objeto. Tenga plena seguridad, su excelencia, que haré hasta lo imposible para encontrarlo. Dijo Alec, sacó el collar escondido entre su ropa y, con total devoción lo besó. Un pacto del bajo mundo, una promesa que no podía romperse, un juramento de muerte, era todo lo que representaba aquel beso. No solo lo imposible, deseo más, pero sobre todo, deseo discreción. Estoy seguro que más de uno deseará colocar sus manos en un objeto similar, dijo con una expresión complicada. Por cierto, será mejor que ni tú, ni el gremio oscuro vuelvan a enviar asesinos en contra de ese hombre, ¿me escuchaste? Nunca más. Alec solo pudo asentir con un poco de incredulidad. De pie, imponente sobre una colina, observando el terreno repleto de cuerpos mutilados y heridos, un joven hombre de mirada tranquila se encontraba. Vestido con indumentaria militar, con la sangre desparramada sobre su chaqueta azul, lodo en sus pantalones y despeinado, con el viento en su cara. Pudiste cambiarlo. Se escuchó un susurro a sus espaldas, repleto de un interminable y profundo dolor. El joven hombre deseó voltear, pero le fue imposible, se sentía pesado, como si estuviera cargando un yunque sobre su espalda. Creí que me salvarías. Sus ojos, tranquilos como un lago, pero cansados como un niño que ha terminado de trabajar en el campo, miraron a su derecha, justo en el lugar donde un pequeño infante lloraba, mientras lo observaba con miedo. Te has convertido en un demonio. Tu sed de muerte tarde o temprano destruirá lo que más aprecias. El brillo volvió en sus esferas que observan el mundo, pero fue solo un instante antes de regresar a su habitual tranquilidad. Te amé como un hermano, pero me dejaste morir. Gustavo, ahora te odio. Su respiración se aceleró, su pecho se volvió aún más pesado, sus brazos temblaron, mientras que en sus mejillas, 2 pequeñas gotas resbalaron con lentitud. Te odio. Mordió sus labios, apretando tanto que comenzaron a sangrar. No pude salvarte, amigo mío, se forzó a hablar, con el dolor imbuido en cada palabra. Por favor, perdóname. Volteó con dificultad, solo para ver una silueta blanca borrosa, acercándose con lentitud hacia él. El silencio fue ensordecedor, la calma asfixiante, el tiempo eterno. Fallaste conmigo. La voz era distinta al anterior tono, la emoción implementada también difería del anterior, destacando en su mayor parte, la decepción, el falso anhelo y el dolor del amor perdido. Fuiste mi primer amor, el único a quien le entregué mi corazón, pero me dejaste. ¿Quién eres?
Preguntó sumamente confundido. «Dime, ¿quién demonios eres?» Sus brazos temblaron, logrando moverlos un poco hacia arriba. «Me acechas desde que desperté en el bosque aquel día, me has atormentado durante mucho tiempo, pero ya me cansé. Gustavo, yo soy». La silueta desapareció, borrada de la existencia como polvo en el viento. El paisaje cambió repentinamente, ya no había colinas, ni cuerpos, en realidad no había nada, solo la absoluta oscuridad. Dejé mi herencia porque él me lo pidió. El susurro de la muerte cayó sobre los oídos del humano como una cascada helada. «Pero no eres lo suficientemente digno, no lo eres». «¿Quién eres?» Volteó para todos lados, pero ni siquiera logró ver un centímetro delante de él. La oscuridad era tan densa y abrumadora que se podía sentir la pesadez de la soledad. «Yo soy quien soy. Fui llamada la eterna oscuridad en las épocas antiguas, la jerarca de los muertos, el divino Karnak. Pero ese no es mi nombre verdadero». Su respiración volvió a acelerarse, las palpitaciones de su corazón comenzaron a doler, su piel enfrió, mientras el sudor resbalaba por su cuerpo. Un pasillo comenzó a alumbrarse, con antorchas de fuego azul marcando sus límites de anchura y, justo en el fondo, una silueta negra descansaba sobre un trono de huesos negros, portando una túnica negra y una guadaña de obsidiana. A sus costados, dos perros negros de ojos rojos lo custodiaban como guardianes. «Soy una de las pocas que no ha muerto, pero mi alma no es libre». Su voz llegaba a los oídos del joven hombre como si estuviera enfrente de la silueta, escuchando su siniestra exhalación. «No. No eres lo suficientemente digno para liberarme», suspiró profundamente. «Soportaste mi herencia, pero tu cuerpo y mente lentamente se ha corrompido por ello. Terminarás igual que ellos, otro defecto más». Con un suspiro el paisaje cambió. «Espere», gritó, deseoso de conocer la respuesta a sus muchos pesares. «Espere». Despertó abruptamente, con el sudor resbalando por sus mejillas, espalda y brazos y, con la agitación hiperventilando su cuerpo. El pequeño lobo sobre su pecho despertó y, al notar la normalidad en el cuerpo de su compañero diagonal madre, la preocupación excedió sus límites, por lo que rápidamente derramó su propia energía para sanarlo. «Mi señor». La dama pelirroja se levantó casi al instante de escuchar el repentino grito, con una expresión de sueño y cansancio. Desenvainó su espada y observó a ambos lados, buscando al agresor del posible ataque nocturno. «Meriel, ¿dónde estamos?», preguntó, aún sin recuperar el aliento. «¿Qué sucede?». «Escuché un grito», dijo Tegan, quien llegó lo más rápido posible. «No lo sé», dijo Meriel, mirando con detenimiento a Gustavo. «Mi señor, ¿qué ha pasado?». «Tuve una pesadilla», recuperó un poco el aliento, luego se levantó con lentitud, observando y sosteniendo con su brazo al preocupado lobo. «Suficiente, Whittier, no estoy herido». «Lo sé, te entiendo, pero debes tranquilizarte, estoy bien ahora, solo me sentí desorientado por un momento». «¿De nuevo?», preguntó preocupada. «¿Necesitará partir para tranquilizarse?». «No», negó con la cabeza, «aunque me siento débil, los sellos aún resisten». «¿De nuevo? ¿Sellos? ¿Qué es que lo sucede?», preguntó Tegan al no comprender en su totalidad la conversación del subordinado señor. «Cuando mi señor tiene pesadillas, sale a pasear para tranquilizarse. Usted mismo lo ha presenciado en un par de ocasiones. Creí que iba a orinar o a defecar. No pensaba que fuera a causa de pesadillas. Pido más respeto para mi señor, don Tegan». Su tono enfrió al hombre, quien sonrió tontamente. «Disculpe, guerrera Meriel, no fue mi intención faltarle el respeto». «Meriel, vuelve a dormir», ordenó luego de un suspiro. «Señor Tegan, usted también vaya a dormir, será mi momento de vigilar». «Como usted ordene, mi señor». Bostezó. «¿Estás seguro?», preguntó el hombre de los brazos gruesos. Sí, miró a sus alrededores, justo donde la dama Cinia descansaba y, con una sonrisa continuó, «Descansa, cuando amanezca retomaremos el camino». «Bien», asintió, «dormiré. Solo espero que no luche sin mí». Sonrió. Por supuesto, no tenía tal intención. Le dirigió la misma expresión. Las puertas de la ciudad se abrieron de golpe. El soldado que custodiaba la entrada del interior hizo un saludo militar con mucho respeto, pero el hombre a caballo no le dedicó ni un solo vistazo, ignorando su acto y, ordenando de vuelta a su majestuoso animal que continuara con su trayecto. No solo tenía prisa, la sangre que resbalaba por su brazo derecho, así como la enorme mancha roja en su pecho, que se lograba ver cuando la semicapa volaba hacia arriba, indicaba que algo malo había sucedido. «Recuerdo haber visto al comandante Cassius hace 2 lunas salir en compañía de un pequeño regimiento de soldados y aventureros», dijo uno de los arqueros vigilantes encima de los muros. «¿Qué crees que haya pasado?», preguntó, más que por curiosidad que por preocupación. «No lo sé», la arquera a su izquierda negó con la cabeza, colocando una mirada de contemplación. «En mis años de recluta fui adiestrada por la comandante Emil,
teniendo la oportunidad en 2 ocasiones de compartir campamento con el comandante Cassius en los viajes de cosecha de experiencia. A mi punto de crítica es un hombre recto, disciplinado, buen estratega y hábil con la espada. En ningún momento se atrevió a dejar solo a sus hombres, por lo que es extraño que ahora venga solo. El arquero miró un poco preocupado a la dama, pero por mucho que intentara, no lograba encontrar una razón verdadera para preocuparse. Los monstruos, aunque violentos y fuertes, no podrían contra sus sólidas defensas y menos decir contra sus experimentados generales, aventureros y magos de alto rango, teniendo una fuerte confianza en que en el futuro, la seguridad lo seguiría esperando. Sin embargo, la espina de la intriga ya había sido colocada en su corazón y era difícil deshacerse de ella. Sea lo que sea, el rey o el gremio se encargará. En eso tienes razón. Sonrió y, por puro instinto, observó el tranquilo horizonte cubierto por la oscuridad de la noche. El galope era fuerte, sus exhalaciones irregulares, pero con su mirada concentrada en su objetivo. ¡Alto!, gritó el enorme guardia con un tono alto, hostil y repleto de una energía marcial. Sus manos se acercaron a la vaina de su espada, sujetando la empuñadura de su arma por si debía encargarse de un desgraciado. La noche ha caído y el palacio está cerrado. Andas a caballo en territorio real. Tu ofensa te hará ganar un par de días en el calabozo. Abre la puta puerta, debo hablar con el rey y es urgente. Dijo con un tono grave, su palidez fue visible, pero lo que más destacaba de él era su expresión de impaciencia. El guardia observó el símbolo en la semicapa del hombre, entendiendo que no estaba hablando con un individuo simple. Sin embargo, reglas eran reglas, y debían ser aplicadas a cualquiera, por lo que desenvainó. No lo voy a repetir, detente y, por respeto a tu rango, haré como si nunca te hubiera visto. El comandante detuvo su caballo a 2 pasos del enorme guardia, se bajó, tropezando y casi cayendo al tocar el suelo. Se logró mantener de pie gracias a la fortaleza de sus piernas y, con la poca fuerza que aún conservaba, observó a su compatriota. Si debes matarme, que así sea, pero te pido que sea después de hablar con su majestad. Su expresión era seria, tanto que hizo dudar al hombre con la espada en mano. Entiende esto, si mi mensaje no llega a tiempo, este reino se convertirá en cenizas. La puerta fue golpeada 2 veces con ligera brusquedad, acompañado de un llamado bajo. El hombre dentro de la habitación se levantó, con los cabellos desordenados, baba en su mejilla y lagañas en sus ojos. Pase, dijo, aún con el sueño en su voz. Levantó el torso, bostezando un poco malhumorado y, limpiando con sus dedos la suciedad de sus ojos. La puerta se abrió, dejando observar una silueta alta y delgada. Su mirada barrió toda la habitación, encontrándose con los ojos del individuo acostado, quien lo miraba con el semblante endurecido. Su excelencia. Olvida las formalidades y dime por qué ha sido interrumpido mi sueño. Cortó sin mucha cortesía las palabras del hombre. Algo ha sucedido. Su excelencia se acercó un poco, pero no demasiado para ser considerado un insulto hacia el príncipe. Debe venir conmigo a la sala de reuniones de su majestad el rey Brickham. Frunció el ceño. Estaba confundido y curioso sobre la situación, pero no era del tipo apresurado. Meditó unos segundos antes de hablar. ¿Ese algo qué es? No lo sé, su excelencia. Alguien llegó hace poco con un mensaje para su majestad y, en el instante siguiente, todas las personas con autoridad en el reino fueron llamadas. Bien, se acercó a la esquina de su cama con calma. Dame un momento para cambiarme y de inmediato te acompañaré. Lo siento, su excelencia, pero dudó por un momento. Su majestad el rey ordenó que debía ir con urgencia a la sala de reuniones. El príncipe guardó su enojo en una larga respiración, apretando con sus manos las sábanas de hilo de gusano de roca con la intención de tranquilizarse. Alzó la mirada, suspiró, asintiendo, se puso sus zapatos de descanso, tomó la bolsa de cuero encima del buró de madera y se colocó de pie. Muestra él. Perdió el equilibrio, su mirada se tornó borrosa y las fuerzas de su cuerpo se esfumaron por un breve instante. Su excelencia. Gritó alarmado el sirviente, logrando sostener al príncipe con su brazo. Estoy bien, ahora quítame tus sucias manos. Dijo con un tono serio. Sí, su excelencia, perdón, su excelencia. El hombre obedeció, bajó el torso y observó al joven príncipe con una mirada suplicante. ¿Se encuentra bien, su excelencia? Preguntó un tanto preocupado. Por supuesto que estoy bien. ¿Acaso no logras ver la magnificencia de mi ser? Respondió con la confianza desbordando de su cuerpo, pero en el interior de su mente la razón por la que había tropezado lo dejó algo intrigado. Deja de mirarme y muestra el camino. Ordenó. Erso observó la tranquilidad del pasillo, encontrando una ligera pesadez en el ambiente y aunque dudó, sacó una pequeña moneda roja de su bolsa de cuero, haciéndola girar sobre su palma. A los pocos segundos esa hermosa moneda se tornó de color verde. Al menos 10 hechizos han sido lanzados después de la caída de la noche, pensó y, como si nunca hubiera existido, guardó de vuelta su moneda. Pocas veces padre se ha atrevido a ordenar que lancen hechizos dentro del palacio.
Esto debe ser serio. Cruzaron el vestíbulo real, encontrando a unos pocos individuos que se dirigían a toda prisa al mismo destino que él. Algunos de ellos lo observaron y de forma apresurada le brindaron sus respetos. Ers reconoció a muchos de esos hombres y mujeres, en su mayor parte eran nobles, pero con una particularidad. Sin excepción, cada uno de ellos poseía un pequeño ejército privado, o tenían contactos con grupos fuertes de mercenarios. Su Excelencia. Ers volteó al escuchar la voz grave y el fuerte bostezo, encontrándose a su fiel amigo y subordinado, Gerión, de pie a 5 pasos de él, vestido con una ligera túnica de cama, con los cabellos desordenados, pero con su fiel espada envainada en su cintura. «Puedes retirarte, yo mismo iré desde aquí», dijo, acompañado de un ademán de mano. «Como ordene, Su Excelencia». El siervo hizo una reverencia muy bien ejecutada, dio media vuelta y se retiró del campo de visión del segundo príncipe. «¿También fuiste llamado?» «Sí, Su Excelencia», abrió su boca como lo haría una bestia, bostezando, acompañado de un ruidoso grito. Le pregunté a la sirvienta que me despertó sobre la razón, pero lo único que me pudo decir fue que era requerido en la sala de reuniones de Su Majestad el Rey Brickham. Fue lo mismo que me dijeron a mí, pero Ben dio media vuelta, observando con sus ojos ya despiertos la enorme entrada abierta de la sala de reuniones. «Conozcamos qué es lo que el rey desea que hagamos». La sala de reuniones era espaciosa, no tanto como la sala del trono, pero sí como para ser llamada grande, con la diferencia de que ésta estaba equipada especialmente para un lugar de charla, donde destacaba la enorme mesa de madera rectangular, con las 20 sillas colocadas a su lado. En la extremidad derecha de la mesa, sentando la más fina silla, se encontraba un hombre adulto, vestido de túnica oscura y con una expresión seria. En los dedos de sus manos descansaban 7 anillos, cada uno con diversos símbolos tallados en el brillante material, mientras que en su cuello, un hermoso medallón bailaba con cada sutil movimiento. «Aún no ha llegado», susurró el consejero en el oído del hombre adulto. El rey asintió, pero no optó por voltear para observarlo. La dama al lado del consejero real continuó masticando mientras observaba más allá del umbral de la puerta. «Su Majestad», dijo un hombre de aspecto duro, mirada firme y porte militar. Su saludo fue respetuoso, pero sin aquella ostentación de la nobleza. «Tome asiento, General Ufa», dijo el consejero real. «En unos momentos, Su Majestad hablará». Ufa asintió, tomando asiento en una silla lejana de Su Majestad. Poco a poco otros hombres y mujeres llegaron a la sala de reuniones, saludaron al rey y, al igual que el general, fueron enviados a sentarse. El ambiente era pesado, la mayoría de ellos habían ocupado pergaminos de transporte para llegar cuanto antes al palacio, no teniendo el tiempo para vestirse apropiadamente, sintiendo que cada segundo era importante. Sin embargo, al presenciar el largo silencio y el suspenso de la situación, la curiosidad por la que habían sido llamados se volvió imposible de aguantar. A los pocos minutos, se escuchó un estruendoso ruido, acompañado de una luz azul, que no logró ser apreciada por los sujetos al interior de la sala. La mayoría se alarmó, pero al notar el tranquilo rostro de su monarca, optaron por calmar sus impulsos. Fuera de la sala de reuniones, 2 hombres se preparaban para entrar, pero sus planes cambiaron al escuchar la fuerte detonación. El general desenvainó, mientras que el joven hombre observó a la lejanía con un poco de curiosidad. «Espera, Gerión, creo que sé de qué se trata esto». El alto hombre observó a su amo, asintiendo al confiar en su palabra. No tardaron ni un minuto en descubrir quién había provocado aquel poderoso ruido. A lo lejos, acompañada de una aura oscura, una dama de túnica morada, párpados pintados de negro, largas pestañas y labios carmesí, caminaba con tranquilidad, acercándose a los 2 hombres con una sonrisa astuta. «Meira», dijo el segundo príncipe con una expresión complicada. «Sabia Meira», corrigió, aunque le cueste trabajo pronunciarlo, segundo príncipe. Sus ojos no poseían ni la más mínima pizca de respeto por el individuo de sangre real frente a ella, era como si estuviera en presencia de un infante, de alguien que solo había vivido durante un par de días. Gerión apretó los dientes, mirando con desprecio a la maga, no odiaba a los lanzadores de hechizos, en realidad los respetaba, sin embargo, era todo lo contrario cuando el nombre de Meira aparecía, no solo insultaba a su señor en cada oportunidad que tenía, sino que también estaba aliada con el villano de Catran y, eso para él, era el mayor insulto del mundo. Justo cuando la dama de túnica morada entró a la sala, el individuo con más poder en el reino frunció el ceño y con un apretón de manos expresó su enojo. «¿Dónde está tu maestro?». Alzó la voz, pero no tanto como para ser considerado un tono hostil. «¿Dónde se encuentra el gran sabio Mertens?». Meira se detuvo, sintiéndose un poco sofocada por la repentina energía de guerrero, que estaba enfocada solamente en atacar su cuerpo. «De disculpas», tartamudeó, tragando saliva con un poco de nerviosismo. Conocía el trato tiránico del rey Brickham y sabía que debía actuar con inteligencia para evitar un mal desenlace. «Su Majestad, maestro no se encuentra ahora mismo en el reino», y su mirada se posó en cada uno de los presentes y, aunque sentía que no era indicado divulgar la información de la academia con los extraños, la mirada seria del rey la hacía replantearse esa duda. El decano Distro desapareció hace un par
de meses, mientras que la decana Aleria se encuentra profundizando una de sus teorías mágicas y me es imposible hablarle o entrar en su laboratorio. Por favor, Su Majestad, comprenda que soy la mejor calificada para asesorarlo. Trató de recuperar su compostura, pero le fue imposible con la fuerte presión de la energía de guerrero sobre su cuerpo. ¿Qué opinas?, preguntó en voz baja. Tiene menos de una década como maga del octavo círculo, dijo la dama detrás del rey, pero Mertens la quiere casi como a su propia hija y, por lo mismo, debió invertir mucho en su conocimiento. Mi opinión, con todo respeto, Su Majestad, es que debe permitirle estar presente. Hay una pequeña posibilidad de que sea de ayuda. Al terminar alzó la mirada, observando a Meira y, como si observara una dulce fruta, sonrió. Brickham asintió, mientras que la sabia Meira volvió a tragar saliva. Conocía a la maga de la corte, así como sus métodos poco ortodoxos y, por palabras de su maestro, sabía que no era una buena idea convertirse en su enemigo. Justo cuando el rey abrió su boca para hablar, el príncipe y el general divino Yerión hicieron su aparición en la sala. Tarde como siempre, su tono fue más frío de lo usual. Toma asiento y cállate. General divino Yerión y, sabia Meira, hagan lo mismo. El tema que ha de tratarse esta noche es más delicado de lo que me gustaría. Los presentes guardaron silencio. Estaban acostumbrados al trato frío y directo de su monarca. Por tanto, al notar sus casi imperceptibles movimientos de preocupación, entendieron que nada bueno le esperaba al reino. Entiendo que lo que voy a decir podría escucharse a una completa locura, pero quiero que escuchen antes de actuar. Soy alguien tolerante. Sonrió en sus interiores por la broma de su padre, pero no toleraré un acto irrespetuoso hacia mi persona. Están advertidos. Los presentes asintieron, tragando saliva al no soportar la espera. La bestia de la cueva roja ha despertado, dijo con una mirada seria, pero con un tono envuelto de innumerables emociones. La sala se quedó en un completo silencio. Hasta el aleteo de un búho podría escucharse ahora mismo y, no era por respeto al rey que no desearan hablar, la realidad era que no tenían palabras para describir la semejante noticia que habían recibido. Tal vez no todos habían crecido con cuentos de héroes y monstruos, o de lugares exóticos. Sin embargo, había una leyenda en particular que cada ciudadano de Adguila conocía y, esa era, la historia del cazador y la bestia de la cueva roja. Una leyenda que se contaba más que por advertencia, que por entretenimiento. Han pasado más de 100 años desde su último ataque. Una dama de vestido color hueso se levantó para hablar. Su tono era firme, aunque con ligeras perturbaciones por dirigirse directamente a su monarca. Su Majestad, por favor no malinterprete mi pregunta, ¿pero está seguro de lo que está diciendo? Sus piernas temblaron con nerviosismo justo cuando la mirada pesada del rey se posó sobre su cuerpo, sintiendo un terrible arrepentimiento por su repentina opinión. Tan seguro como puedo estarlo de la posición de su familia, señora Clayson. Respondió sin hostilidad, pero con una gran frialdad. La dama tragó saliva, asintiendo con nerviosismo. Gracias, Su Majestad. Perdón, Su Majestad. Se sentó nuevamente y, guardó silencio, no estando dispuesta de volver a hablar. Entiendo que algunos de ustedes tengan cierta renuencia a aceptar mis palabras, yo también la tendría, así que alzó la mirada, observando a su maga de la corte. Mirna, por favor. La maga de la corte afirmó con la cabeza, dando un paso al frente. Antes de empezar, sostengan sus artefactos mágicos de protección cerca de sus corazones. Dudo que los ocupen, pero no seré culpada por no advertirles. Al ver las complicadas reacciones de los presentes, entendió que todo estaba listo. Sus ojos perdieron enfoque, levantó su mano derecha, dibujando con rapidez sellos en el aire con su energía mágica, mientras que con sus dedos de su extremidad izquierda hacía sellos de mano. El tono de su voz se volvió inaudible para los débiles de mente, liberando una poderosa y asfixiante energía antigua. Hechizo de noveno círculo, pensó Meira con una expresión de absoluta admiración y respeto. El suelo vibró, las paredes retumbaron, mientras que frente a los hombres y mujeres, un agujero ilusorio comenzó a crearse encima de la gran mesa. El agujero fue incrementando su tamaño hasta llegar a medir, a lo que Gustavo llamaría, 2 por 3 metros. Con un contorno curvo. Mirna comenzó a respirar con rapidez, sintiéndose agitada y con falta de aliento. Sus barreras eran más poderosas de lo que esperaba. Dijo y, al momento se limpió las gotas de sudor que resbalaban por su frente. El agujero mostraba un paisaje boscoso, lúgubre y solitario y, aunque no se podía escuchar el sonido del lugar, podían intuir que también era silencioso. Poco a poco fue barriendo el bosque, mostrando el lugar con lujo de detalles. Sin embargo, antes de siquiera mostrar algo, 2 fieros ojos azules aparecieron, observando a los presentes como la propia muerte lo haría y, sin mostrar ni un centímetro de su piel, rompió el hechizo de la maga de la corte, el cual explotó en la sala de reuniones por la inestabilidad de la energía. Maga Mirna. Gritó el rey al ver caer desmayada a su lanzadora de hechizos y, con su mismo grito despertó a los presentes de su pesadilla. Muchos de ellos aún temblaban por el excesivo miedo y, eso era decir mucho, pues eran personas que habían enfrentado al menos una vez a la muerte de frente.
Sabia Meira, haga algo, gritó el consejero real. La maga, quien también apenas había despertado de su trance, asintió, acercándose para revisar el estado de la dama. Justo cuando sus dedos tocaron su piel, los quitó, sintiendo la frialdad de la muerta en ella. No puedo hacer nada por ella. Sus ojos brillaron con un poco de locura, ni ella misma era capaz de creer lo que acababa de experimentar. En realidad nadie puede hacerlo. ¿Qué quiere decir?, preguntó el rey. Meira hizo una mueca antes de responder, jugando con sus dedos por el nerviosismo. La maga de la corte, la señora Mirna, ha sido marcada. Está maldita con algo que supera los hechizos del noveno círculo.